los miércoles parecen jueves, la realidad supera la ficción y la ficción parece más realidad que lo que nosotros llamamos realidad. Es todo un lío, en definitiva el mundo es un lío, y eso es Miércoles que parecen jueves, un texto de Juan José Millás dirigido por Mario Gas y que interpreta a Clara Sanchis. Bienvenida a Te lo ni cuenta nueva de nuevo y gracias por estar hoy con nosotros. Muchas gracias, gracias a ti, Elvira, un placer. Esta temporada estamos empezando con una pequeña reflexión y es: ¿qué crees que distingue el teatro contemporáneo, el que estamos haciendo, el que estáis haciendo ahora en este siglo XXI, del resto de teatro? ¿Cuál está siendo esa nota distintiva o si es que crees que la hay? Bueno, yo no sé, quiero creer, bueno, por supuesto hay una incorporación mucho más protagónica de las mujeres, eso está claro, ¿no? Eso creo que está ocurriendo, tanto como dramaturgas como directoras, y eso hace, por lo tanto, también que haya más personajes femeninos, eso sin duda. Y, y luego no sabría qué decirte, porque creo que una de las grandes virtudes que tiene el teatro es que es muy ecléctico, ¿no? Es muy personal. Eh, Quizá, bueno, también lo lógico, que es una mirada sobre lo que nos está ocurriendo hoy a los hombres y a las mujeres, ¿no? Una mirada muy sobre el ciudadano y la ciudadana, ¿no? Y sobre cosas quizá más pequeñas, ¿no? Quizá el teatro contemporáneo va más desde lo pequeño a lo grande, frente a otro teatro que va más, que parte más de grandes temáticas, ¿no? Bueno, es verdad que es probablemente una de las grandes puntos distintivos. Lo que hoy nos ha llevado hasta aquí es Miércoles que parecen jueves, que está en el Teatro Quique San Francisco de Madrid. Y yo creo que la primera pregunta es casi inevitable, que es que ¿cómo sabe uno que es lo suficientemente Juan José Millas para interpretarlo? Eso no se sabe jamás. Eso no se puede saber. No se puede saber. No, yo no soy bastante Juan José Millas, pero tú que has visto la función sabrás que yo sostenemos que yo no soy bastante Juan José Millás, pero desde luego tampoco soy bastante Clara. En todos sus sentidos, mira, estoy bastante clara. Es que es muy difícil ser Y, bastante alguien. exacto, diría que probablemente tú tampoco seas bastante Elvira. A mí me No, fascina ese invento. ¿A que no? no, no, Pero, no. Y es curioso porque, de hecho, en la propia obra se plantea, ¿qué interés tendría yo en ser Juan José Millas teniendo tantas personas en las que elegir? Pero realmente, ¿qué interés tuviste tú o cómo surgió la cosa de decir, bueno, yo quiero ser Juan José Millas y voy a salir a un escenario diciendo, hola, ¿qué tal? Soy Juan José Millas. a ver, yo tengo la enorme suerte en esta vida, tengo una suerte inmensa, y es que Juanjo de vez en cuando me presenta textos teatrales para que los haga. Eso, o sea, en fin, no sé cómo decirte, eso es un regalo de la vida que ahora estos días no dejo de decírselo. Él no es consciente porque, porque es una persona tan bondadosa, ¿no? Y tan, bueno, yo no sé hasta qué punto es consciente de su genio, ¿no? De su genialidad, de lo que él significa. El caso es que ya llevábamos tiempo queriendo hacer algo juntos, lo habíamos intentado con otro texto y no lo conseguimos por cuestiones largas de contar, que no tenían que ver con nosotros dos, desde luego, que deseábamos hacerlo. Y entonces un día me llamó y me dijo, Clara, tengo un material que quiero enseñarte, a ver si crees que aquí hay teatro, a ver si crees que aquí hay un espectáculo, yo creo que sí. Y entonces me envió pues esta joya, no tal cual está ahora, ¿no? Me envió el material, digamos, en bruto, que son sus conferencias, es una conferencia suya, ¿no? Es una elaboración o creación que él había hecho a partir de una conferencia suya. Conferencias que él hace en práctico, probadas, ¿no? Y claro, era una auténtica maravilla. Yo lo leí y me pareció pues fascinante como todo lo que él escribe, ¿no? Creo que es un escritor, no sé, a mí me flipa, ¿no? Y, y entonces, claro, yo le dije, pero Juanjo, es que esto eres tú hablando, es que eres tú hablando. Es que además el sentido del humor que tiene, la ironía y al mismo tiempo esa cosa punzante que hay debajo, esa, esa mirada, esa extrañeza, ¿no? Esa forma de ver el mundo con extrañeza.
eh, eres tú. Entonces me decía, no, pero yo quiero que lo hagas tú. Yo le decía, no, pero es que es que además eres tú dando una conferencia. Total, que en esa discusión, en la comida, ¿no? Así dándole vueltas al tema, yo le dije, bueno, por otro lado, estos textos son una tesis que aparte de hablar de muchas pequeñas cosas y son textos que están atravesados de muchos temas que nos tocan mucho, yo creo que hay un eje un poco central, ¿no? Que es esta idea es un poco una tesis que defiende que el aparato imaginario, la capacidad imaginativa, es importantísima en la vida y como no lo irreal es lo que llamamos irreal es tan poderoso o más que lo que llamamos real. Y entonces le dije, bueno, pues teniendo en cuenta que esto es una especie de tesis que defiende esta idea, ¿por qué no aparezco yo y digo, pues hola, soy Juan José Millas? Entonces él cogió esta semilla, me dijo, dame un mes, se fue y volvió con ese pedazo arranque, esa maravilla y esa situación teatral, bueno, de mujer perseguida por la policía porque dice que es Juan José Millás, que esto lo podemos decir porque es el arranque de la función, ¿no? Persona que va a robar bueno, robar, ella es él, ¿no? Y este es el origen del asunto. Sí, porque en realidad, justo esto se dice al principio de la función, no estamos destripando nada. Ella No. entra y dice, hola, soy Juan José Millas, y hay una cosa que es un hecho, que es precisamente ese aparato de la imaginación que decíamos, y también es puro teatro, que es que llega un momento en que yo me creo como espectador que tú eres Juan José Millas. No me digas en serio, ¿sí? Claro, yo creo que ahí el público entra en el juego porque todo el teatro tiene mucho de juego, pero esta función más. Exacto, sí. Hemos conseguido milagrosamente, y hay Mario Gas, claro, luego estaba Mario, ¿no? Que es que pasa eso que dices, sí, o sea, llevo 4 funciones, no he hecho más, pero con asombro vamos viendo que el juego, que la gente acepta el juego, y es un juego, muy juego, y sí, acepta el juego. Yo tengo la sensación. O sea, yo desde luego este espectáculo es un poco absurdo lo que digo, ¿no? Pero no se parece a nada de lo que he hecho. Ya sé que nada se parece a nada, pero esto se parece menos. Sí, yo ni siquiera diría que es una función de teatro. O No, es sea, que es no sé lo que verdad. es, ¿verdad? Es No sé una lo que es. especie de conferencia interpretada, es que no Sí, lo yo sé. qué sé. Pero por otro lado, por otro lado, la ficción, vamos, que aparece una tipa pegando tiros, ¿no? O sea, que por otro lado, pero la forma en la que la ha dirigido Mario también, eh, yo creo que es muy interesante en ese sentido, porque lo ha hecho de una manera muy radical, ¿no? Esto se podría haber llevado, por ejemplo, y hubiera estado también probablemente muy bien, no digo que no, ¿no? A un terreno más onírico, menos descarnado, ¿no? Más teatral. ¿Entiendes lo que quiero decir? Sí, ¿No? O sea, es verdad, pero así de esta forma te enfrenta a esa realidad que también puede ser ficción y que llega un momento en que se rompe todo el rato esa línea, ¿no? sí, sí, exacto, claro. Porque si no ya estaríamos dentro del teatro, estaríamos bajo el amparo del teatro. Y aquí no estamos bajo el amparo del teatro. Para mi pánico, los primeros días. Claro, es que empezando porque realmente uno llega y lo primero que ve es un cartel de hoy va a venir a la conferencia Juan José Millas y entonces pues sí que entras un poco en ese juego. Yo llega un momento que ya no sabía si era la alumna del instituto, la madre, el público, yo no sabía quién era yo, quién eras tú ni quién era nadie, ¿no? Pero esa ruptura permanente de la realidad y de la ficción que al final en definitiva es de lo que habla el texto, Eso eso pues es. es esa forma de llevarlo. Y la verdad es que indudablemente entiendo que ha sido un reto interpretativo en muchos aspectos. Primero porque es muchísimo texto y segundo porque no es un texto nada fácil de Hmm, interpretar ni de contar. hmm. Es un Sí, texto con sí, muchas capas, cada palabra, cada coma. muchísimas capas, muchísimas capas. Sí, yo estaba esta vez eh, estaba histérica antes de estrenar y no me suele pasar. Bueno, ya soy perra vieja. O sea, claro que siempre hay nervios, siempre hay nervios, siempre hay miedo
y es saludable, ¿no? Porque creo que esta sensación de no llegar a las cosas sin que eso sea paralizante ni estresante, creo que es bueno, ¿no? Supongo que no hay nada peor que pensar que uno es capaz de hacer las cosas. Pero aquí es tal el despojamiento, es tal la dificultad textual, como dices, y que no tengo absolutamente nada a lo que sujetarme desde un punto de vista teatral, es un A una poco un salto pistola. vacío. No, una pistola, efectivamente. Bueno, no está mal, no está mal. Ahora que lo dices. Para defenderse. Sí, y tengo un perchero también. Una silla. No este desierto, en este desierto, ese perchero que es un poco el árbol seco de Esperando a Godot. Sí, sí, es un poco, para nosotros es un poco eso, ¿no? Eh, bueno, pues la dificultad era muy grande. La verdad es que estaba insomne, ¿eh? Me costaba dormir, que eso a mí ya no me pasa. O sea, el texto me acribillaba toda la noche, se me aparecían frases y no estaba segura de realmente dominarlo, porque como dices, es muchísimo texto y es muy complicado, es muy complejo, pero claro, es tan bonito, es tan interesante, es tan divertido. Y yo me siento tan, bueno, yo y tanta gente, porque es lo que pasa con los genios, que te identificas, ¿no? Y Juanjo lo es, o sea, cuando aparecen ideas tan luminosas, hay una parte que ese descubrimiento lo compartes, ¿no? Lo haces tuyo. Entonces, eh, me he preparado mucho, 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 muchísimo. O sea, he estado pues desde junio, eh, no sé, es inimaginable las horas que he hecho sobre todo de hacer una memorización activa, reflexiva, ¿no? Una memorización, el trabajo de memorización lo he hecho ya entrando en materia, siempre, ¿no? Porque era muy importante también tener esta velocidad de habla. Y para eso hay que memorizar desde el impulso, ya desde la idea, ¿no? No, y por supuesto, en un trabajo también de palabra a palabra. Bueno, es que efectivamente el texto es complejísimo porque la idea per se sobre la que se trata, la idea per se es que es muy difícil, es muy compleja. Hablamos todo el rato de realidad y ficción, de ese límite que se traspasa en el acto teatral y a la vez se traspasa en las palabras del propio texto. Porque cuando hablamos de realidad y ficción, al final en la obra, en muchos momentos no paramos de hablar en realidad de identidad. Lo poco interesante que resulta muchas veces la identidad de la realidad y el impulso que le da la imaginación y la supuesta ficción a nuestra realidad. Sí, sí, sí. El tema de la identidad, hay muchos temas, ¿no? Muchos temas que atraviesan este texto, pero el de la identidad, claro, emerge desde el principio. Y además, yo esto día a día me voy descubriendo más capas en ese sentido, ¿no? Eh, voy en esto que decías, primero, ¿quién es el público exactamente? ¿Qué estamos haciendo ahí? ¿Cuántos somos? ¿Cuántos? ¿Y cuántas soy yo? Y Juanjo lo dice mucho, Millás lo dice mucho, esto de sí mismo, que para él el tema de la identidad, dice algo así, como que él no entiende por qué es él, algo así, no lo sé, no lo sé explicar. Y claro, por otro lado, el tema de la identidad entronca con el actor y el autor, ¿no? Es nuestra materia. Eso La es. identidad es la materia del actor. Por lo tanto, aunque hablemos de ese despojamiento teatral, es teatral en esencia lo que estamos haciendo, ¿no? Hay algo hay algo pirandeliano en esta función. Yo lo pienso eso a veces, ¿no? Es una clave que me dio Mario un día cuando, bueno, no voy a decir en qué momento, no puedo desvelar cosas. Pero te hace ser consciente del hecho teatral en sí mismo y de cómo el propio hecho teatral te está influyendo en esa supuesta realidad. Ujú. ¿Qué quieres decir? Cuando estás, quiere decir que Esto. cuando Sí, estás sí. buscando, precisamente hablas como de ese hecho pirandeliano, cuando uno está viendo la función a pesar de no ser una obra de teatro convencional, es muy teatral porque te hace ser consciente del hecho teatral. Es que es un lío todo.
Exacto. Bueno, hubo un momento en el que pensamos llamar a la función "El mundo es un lío". Pues sí. Efectivamente. Hombre, es que Juanjo, a mí, yo creo que él es un poco también un investigador del alma humana, ¿no? Y, y quizá podamos entender alma humana como la imaginación humana, que en definitiva es lo que somos, ¿no? Somos un extraño mono que es que te asomas un poco al mundo, ya no solo a uno mismo, que ya uno es un lío monumental, pero claro, miras el mundo y dices, "Uf, es que todo es irreal, ¿no? Todo es producto de la imaginación, en cierto modo. Las burradas peores y también las maravillas eh, es producto de la fantasía. No sé si me explico. Bueno, hay un momento que mi conferenciante Juanjo que hay en mí lo explica, ¿no? Sí, de hecho, Habla de- es un gran momento cuando se dice, mi padre, que era real, está muerto y el Quijote sigue vivo. Es Y que es irreal. Spider-Man me ha influenciado más que mis propios hermanos con los que yo he compartido habitación. Y esto es así, le ha Sí, pasado a todo el mundo. sí, exacto. Sí, el enorme poder que tiene la imaginación y por lo tanto nuestro oficio, ¿no? El oficio de los que trabajamos en la ficción. Eh, es, yo muchos años de mi vida, como yo en realidad no quería ser actriz sino pianista, pues había esa parte de mí que me revelaba, ¿no? Un poco. Y no le acababa de encontrar la utilidad. Y un día, ya haciendo cosas de televisión, me di cuenta, al ver cómo repercutía en la gente las cosas de la ficción, claro, me di cuenta de que, ¿cómo no había visto yo eso? O sea, sí, sí, no podríamos vivir sin la ficción. Yo misma no podría vivir sin la ficción. Eh, la ficción nos alivia de vivir, pero al mismo tiempo nos hace, nos, es que nos da una identidad. Sí, Por porque eso es tan, perdona, por eso es tan peligrosa también, ¿no? La ficción chunga, y este es un tema muy controvertido porque tampoco hay que censurar jamás la ficción, es un tema complicado, pero bueno, no está mal ayudar como se pueda a que la ficción sea algo que aporte. nos, claro, que nos dé unos modelos que estén bien, ¿no? Es curioso porque siempre existe la idea de que la cultura no influye lo suficiente en la sociedad, pero luego nos damos cuenta a través de la ficción que influye muchísimo. Muchísimo, muchísimo, muchísimo. Sí, sí, o sea, no sé tú, pero yo desde luego sé que estoy hecha de lo que leí y del cine que vi, pues eso, en la infancia, en la adolescencia, en la primera juventud, o sea, eso ¿no? Te hace Te, persona. te vertebra, sí, porque Total. realmente en la propia función se dice lo que nos ocurre generalmente a todas las personas en el día a día es una mierda, tampoco aporta mucho. Sí, 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 eso es genial. Sí, sí. Es que, claro, hay algo que ha salido en este espectáculo que es muy de muñecas rusas, ¿no? Ahora te oigo decir eso y claro, es que un tema está dentro de otro tema y dentro de otro tema y dentro de otro tema, ¿no? Porque ese lo que se nos ocurre, aunque ella lo niega, él, lo niega, ¿no? Dice, ya habrá alguien por ahí pensando que a mí se me ha ocurrido ser Juan José Millás. No se me ha ocurrido ser Juan José Millás. Ella defiende eso, claro, pero todos sabemos que detrás de todo, esto en realidad es un espectáculo, por llamarlo de alguna manera, por lo tanto, ella es producto de una cabeza que es la de Millás. O sea que es todo es toda una gran alucinación. Como dice Juanjo, estamos dentro de una gran alucinación. Ahora, la función que está yendo muy bien, muy bien, muy bien, eh,
Juanjo y yo no, hay días que creemos que en realidad todo esto es una alucinación. Incluso esta entrevista, Elvira, probablemente sea una alucinación. Es que yo pensaba, preparando la propia entrevista, que hay una cosa extraña, porque la gran prueba de la realidad y la ficción es casi el vacío legal que hay cuando se habla en público o en una entrevista, porque en la realidad tú se supone que eres tú, en la ficción eres tu personaje, pero en una entrevista o cuando hablas en público, digamos, en una conferencia, tú estás muy pendiente de lo que dices aun siendo tú. Es una cosa Sí, extrañísima. sí, sí, es una cosa extrañísima. Sí, corramos un tupido velo. Es casi, yo lo dejo en el vacío legal entre la realidad y la ficción, creo que son las Me gusta lo de- entrevistas. Sí, me gusta el vacío legal este. Al final, la palabra acaba por ser el límite entre la realidad y la ficción, y lo que está claro es que quien domina la palabra domina la realidad, o al menos su realidad. Sí, eso es impresionante, ese momento es impresionante. Claro, pero esto viene también de lo anterior, ¿no? Él dice, ella, dice, él, ella, yo, decimos, eh, la realidad está hecha de palabras. O sea, eso ya, esa tesis ya de entrada, échale. Pero es que es así, es un poco de lo que hablábamos antes, ¿no? La realidad está hecha de palabras. El mundo que ha creado el ser humano, en realidad, está hecho de palabras, está hecho a base de ideas. Las cosas son porque las nombramos, son porque las imaginamos y las nombramos. No es otra cosa, ¿no? O sea que eso ya, échale, la realidad está hecha de palabras, pero claro, entonces quien domina las palabras domina la realidad, que es la segunda parte de esta idea luminosa que Millás nos lanza, ¿no? Es luminoso. Qué importante, por lo tanto, es dominar el lenguaje y es muy bonito muy bonito y muy útil todo lo que dice en ese sentido, ¿no? Hay también un canto, otro de los grandes temas de este texto es que hay un canto a la lectura, ¿no? A Sí, la necesidad de leer. sí, no, no quería dejar de lado este punto. Bueno, cómo preocupa a un padre que su hijo salga de fiesta con sus amigos, pero realmente lo preocupante es que se quede en casa leyendo. Esto es un peligro público. Sí, exacto. Pero es que es verdad. Bueno, eh, es mucho más, en el fondo es mucho más antisistema. Una persona que alimenta su imaginario, porque no va a reproducir lo preconcebido, las cuatro cosas que, que nos cuenta la información, eh, ¿no? La Sí, información esquemática que recibimos. sí, lo que hacen tus iguales, digamos. Sí. Bueno, la función es muy antisistema. Juanjo es muy salvaje. Bueno, es que realmente todo lo que se dice en la función podríamos decir que es casi políticamente incorrecto, porque es Todo, que sí. no hay nada convencional. Nada. Exacto. Nada convencional. Nada convencional. O sea, está lleno de momentos, además, de un humor negro, negro. ¿No? O sea, cómo coge las cosas él, ¿no? Y cuando las cuenta, o sea, cómo es la escena, por ejemplo, la escena imaginaria del metro y el hombre que se mete con una mujer negra, o la señora de la limpieza, las burradas que dice la señora de la limpieza. O sea, la función es muy heavy, por otro La, lado, ¿no? sí, las propias escenas, cuando se recrea esa escena de un oficinista a diario, esa realidad Sí, descarnada, así dicha sin contexto, que te hace verlo todo tan absurdo, o la mayor mentira que es el dinero. En este mundo sí, es el mayor engaño, ¿no? sí, sí, sí. Sí, sí, es que es una realidad muy descarnada. Yo es que está mal que lo diga, mm, pero es que este texto es que es una joya, porque por otro lado, hablando desde la irrealidad, es que yo es de los textos que he leído, visto e interpretado o interpretado que más tocan que más tocan actualidad, que más tocan quiénes somos hoy, que más están en la calle, está extrañamente en la calle este texto, ¿no?
Sí, porque probablemente ahora más que nunca, con situaciones que cada día nos parecen más surrealistas, nos planteamos todo el rato estos límites, ¿no? Sí, exacto. Sí, y con pequeñas cosas como hace siempre él, ¿no? Con pequeñas cosas, con esa mirada suya en lo aparentemente, eso, en lo aparentemente pequeño o en el otro lado de las cosas, está en la calle, en la función, conecta con lo que sentimos, con lo que vemos hoy, conecta con el barro de la vida. En muchos momentos yo pensaba al final, qué absurda es la realidad. Eso es, claro, claro. Qué irreal es la realidad. Es mucho más real la irrealidad. Esto los actores también lo sabemos, que hay una cosa que descubres, que la ficción, como suele ser menos compleja que la realidad, o sea, la ficción solemos simplificar un poco, ¿no? El mundo. Entonces, claro, es porque no te cabe Claro, es un la trocito de realidad. trocito, coges un trocito y luego, pues también a veces pues nos cuesta ser tan complejos, es que la vida es que es la bomba, ¿no? O sea, toda esa variedad, nosotros tendemos a simplificarlo, hacemos algo un poco más esquemático, tanto cuando escribimos, creo, como cuando dirigimos o interpretamos, ¿no? Pues eso yo creo que alivia un poco. O sea, alivia porque la vida es muy rara. Entonces, a veces la ficción a veces es más sencilla que la vida. Y dices, ah, bueno, esto lo entiendo. Casi me atrevería a decir que organiza la realidad incluso. Eso es. Sí, eso es. ¿No? Dices, yo de mi vida no entiendo nada, no entiendo nada, no entiendo nada. Pero luego igual veo una función de teatro y entiendo un rato algo, ¿no? Es Digo, un ah, cuadro sinóptico. sí, sí, algo así, algo así. Bueno, esta mezcla de realidad y ficción que espero que se haya entendido algo durante esta entrevista, porque es muy complicado hablar de la función y de El mundo realidad es y de un, la ficción, es todo un el lío. mundo es un lío. El mundo es un lío. Es todo un lío. Nos lleva a miércoles, que parece un jueves, que está en el Teatro Quique San Francisco de Madrid, que tendrá la próxima gira. Estad atentos los que estáis fuera de Madrid. Clara Sánchez, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y enhorabuena por esa función, que es una auténtica joya que no hay que perderse. Muchísimas gracias. Un abrazo muy fuerte.